Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a sus cursos de gráficas y juegos. La plática de hoy, bueno, el video de hoy está encaminado a un concepto bastante intuitivo, pero a veces un poco tal vez difícil de describir, que es el isomorfismo en gráficas. Ajá. Eh, para empezar con pues les voy a hacer una pregunta muy sencilla. De aquí tengo dos gráficas preparadas y mi pregunta es si estas dos gráficas son iguales. Si ustedes me dicen que son iguales, entonces van a estar mal, porque para la igualdad de gráficas, para que dos gráficas son iguales, tienen que ser iguales con vértices e iguales en aristas. Y al menos estas dos gráficas que están aquí no son iguales, porque la gráfica G consta de los vértices U, V y W, y la gráfica H consta de los vértices Y, Z y X. Entonces tienen vértices distintos, por lo tanto son gráficas distintas. Sin embargo, si nosotros les prestamos atención y las vemos, decimos, pues es que son muy iguales, o sea, sí parecen muy parecidas, son muy parecidas, tienen tres vértices, todos son adyacentes con todos, entonces, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué por qué esta definición de igualdad no me permite que estas estructuras sean iguales? Pues no, formalmente no te lo permite. Pero entonces tenemos un pequeño problemita que hay que saber sortear, y justamente para sortear este tipo de cosas, de gráficas que son muy parecidas pero que no son iguales, está el concepto de isomorfismo de gráficas. Ajá. El isomorfismo en gráficas lo que nos va a tratar de hacer, bueno, lo que nos va a ayudar es a librar estas condiciones extrañas que tenemos aquí. Estas dos gráficas G y H son muy parecidas pero no son iguales. Ajá. La definición de isomorfismo, pues ustedes ya la tienen en sus hojitas y se las presento aquí también. Es esta que ya aparece acá arriba. Se ve muy espeluznante, tal vez lo sea, pero pues vamos nosotros a la parte intuitiva, ¿no? A tratar de explicarla. Entonces, lo primero que pide son dos gráficas, G y H. Y vamos a decir que G y H son isomorfas si me cumple, pues básicamente dos condiciones, que se puede resumir en una sola. Existe una función biyectiva. Existe una función biyectiva de los vértices de G en los vértices de H. Esa es una de las condiciones. Y la segunda condición es que esa función biyectiva sea una función que preserve adyacencias. Quiero creer que la primera condición, que es que existe una función biyectiva, no va a ser mucho problema, porque pues, ustedes ya saben manejar funciones biyectivas de sus clases de cálculo y de álgebra. Ajá. La segunda condición es la que tenemos que checar, que una función preserve adyacencias. Entonces, para que una función preserve adyacencias, lo que tengo que hacer es verificar la bicondicional que aparece aquí arriba. Y lo que hace es, tienes una función que va de una gráfica G en una gráfica H. Voy a pedirle preferentemente que sea de menos inyectiva, pero bueno, para nosotros van a ser biyectivas. Que vaya de G en los vértices de G en los vértices de H. Y para que preserve adyacencias tienes que ver si el vértice X y Y son adyacentes en G, te vas a la gráfica H, te fijas en las imágenes de X y esos vértices también tienen que ser adyacentes en H. Es decir, si X y Y son adyacentes, entonces sus imágenes también tienen que ser adyacentes. Y al revés también, si ustedes se toman dos vértices en H, U y B, tienen que ver que sus preimágenes también son adyacentes en G. Es decir, vértices adyacentes en H tienen que cumplir que sus preimágenes sean adyacentes en G. Si una función me cumple esas dos condiciones, entonces voy a decir que la función preserva adyacencias. Ajá. En este caso, pues pareciera un poco engorroso y va a ser un poquito latoso determinar cuándo dos funciones son biyectivas, son isomorfas. Sí es un problema un poco complicado, pero pues nosotros los vamos a resumir ahorita. Les voy a mostrar algunas formitas de determinar cuándo dos gráficas son isomorfas. Ajá. Por ejemplo, estas dos gráficas, la G y la H que tenemos aquí, son candidatas a ser isomorfas. Ajá, porque se parecen mucho. De hecho, la misma palabra isomorfismo me dice, son iguales, física, su forma es la misma. Ajá. Y lo que hace es, mira, tienes esta función, es biyectiva, ustedes la pueden verificar, y ahora tienen que verificar que me preserve las adyacencias. ¿Cómo lo hago? Pues ni modo, tengo que checar adyacencia por adyacencia en G y ver que sus imágenes, las imágenes de sus vértices en H también sean adyacentes. Ni modo. Y luego tengo que fijarme adyacencia por adyacencia de H y tengo que ver que sus preimágenes son adyacentes en G. Ni modo. O sea, tengo que verificar para esta gráfica chiquita, porque está muy chiquita, son tres vértices y tres aristas, tengo que fijarme en 6 adyacencias. Ajá. Pues ni modo, vamos a darle. Por ejemplo, la WU. W y U son adyacentes en G. Vamos a ver si sus imágenes también son adyacentes. La imagen de U es Y, la imagen de W es X y pues sí, X y Y son adyacentes en H. Ajá, que es esta.
No me he visto que me estaba marcando. Vamos con la otra. U y B. U y B pues sí son adyacentes en G. Y ahora tengo que fijarme en que sus imágenes también lo sean en H. Y pues sí, Y y Z son las imágenes de U y BB respectivamente. Son adyacentes en H. Y la BW son adyacentes en G. Tengo que ir a fijarme si sus imágenes son adyacentes en H. Pues sí, Z y X. Y bien, al menos eso nos da eso lo único que nos dice es todas las adyacencias de G son tales que si te vas a las imágenes, entonces también te cumplen las adyacencias en H. Pero no basta, porque de hecho tienes ahora que verificar que todas las adyacencias en H también provengan de adyacencias en G. Entonces vamos de nuevo. Y y X es una arista. Vamos a fijarnos quién es la preimagen de Y, en este caso es U. La preimagen de Z es B. Entonces U y B son adyacentes en G, vamos bien. ZX, su preimagen es B y W respectivamente, son adyacentes aquí, entonces vamos bien. Y la YX, su imagen es ¿qué? Su preimagen es U, y la preimagen de Y es U, y la preimagen de X es W. Y entonces, pues también son adyacentes en G, y sí son adyacentes. Sí me cumple la condición de que esta función que está acá arriba preserva adyacencias, y por lo tanto G y H son isomorfas. Por cierto, a la función que tenemos aquí arriba, cuando es biyectiva y preserva adyacencias, le llamamos isomorfismo entre gráficas. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo todo esto? En realidad, pues básicamente la función que tenemos arriba lo que dice es, sale, tú tienes dos gráficas que se parecen mucho, pero no son iguales, difieren en vértices tal vez. Pero si tú renombras los vértices de una de ellas muy convenientemente, entonces van a ser iguales. Ajá. En este caso lo que hicimos fue decir, mira, al vértice U, la función lo que dice es, al vértice U ahora llámalo Y, al vértice B ahora llámalo vértice Z, y al vértice W ahora llámalo vértice X. Si tú haces eso, si tú cambias los nombres de U por Y, B por Z y W por X, entonces esta gráfica G automáticamente se convierte en la gráfica H. Esa es un poco la idea de isomorfismo, que si tú renombras a los vértices y esta función te dice cómo renombrarlos, si tú los renombras, entonces obtienes exactamente la misma gráfica. Es una de las formas que nosotros podemos ver el isomorfismo. La otra forma que yo creo que les recomiendo que lo hagan, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplito, es que si ustedes pueden representar a las dos gráficas de la misma forma en el plano, o sea, si tienen la misma representación en el plano, entonces van a ser isomorfas. No olviden que una cosa es la gráfica y otra cosa es la representación. Aquí lo que estamos diciendo es, si la representación es igual, entonces las gráficas son isomorfas. Y pues sí, esta gráfica G y esta gráfica H son distintas, pero su representación pues es la misma, es un triángulo en el plano. Entonces son isomorfas. Y ahora, si yo les pusiera este otro ejemplito, la gráfica G0 y H0, me van a decir, no, pues estas no son isomorfas, porque no importa cómo representes a G0, no importa cómo muevas a G0 y dónde pongas los vértices, pues nunca la vas a poder hacer como esta que tiene 3 adyacencias. Entonces estas gráficas G0 y H0 no son isomorfas porque no se pueden representar en el plano de la misma manera. Y esa es un poquito la idea intuitiva de isomorfismo. Si se pueden representar de la misma forma, son isomorfas. Y a ver, vamos a un último ejemplo. Estas dos. ¿Son isomorfas? Pues quién sabe. Pues vamos a ver si las podemos dibujar de la misma manera en el plano. La ventaja de GeoGebra es que me permite mover cosas. Entonces, por ejemplo, voy a poner el punto alfa por aquí, el beta por aquí. Creo que este va por acá. Y listo. Se representan igual. Entonces, si son isomorfas. ¿Cómo doy un posible isomorfismo? Porque hay muchos, puede haber muchos. Un posible isomorfismo de estas, decir, mira, pues al vértice U, asociarlo con el vértice alfa, al vértice X, asociarle con el vértice gamma, al vértice Y, asociarlo con el vértice delta, y al vértice B, asociarlo con el vértice beta. De hecho, no estoy seguro de si yo tengo aquí un isomorfismo parecido a este, pero está aquí. Habría que checar el vértice U, asociarlo con el vértice alfa, bien. Al vértice B, asociarlo con el vértice beta, bien. Al vértice Y, asociarlo con el vértice delta, es este. Y al vértice X, asociarlo con el vértice gamma. Entonces, las gráficas son isomorfas. No son iguales. Una tiene nombre vértices alfa, delta, gamma, beta. Y la otra tiene por vértices U, B, X y Y. No son iguales, pero su representación es la misma.
Ajá, entonces, para el caso de nosotros, esta va a ser como la idea en que nosotros podemos encontrar gráficas isomorfas. Si se pueden dibujar en el plano de la misma forma, entonces vamos a decir que son isomorfas. Digo, tienen una definición formal que está arriba, que nosotros ahorita la vimos, pero pues para el caso del curso creo que nos podemos limitar con esas condiciones. Recuerden, isomorfismos son si pueden tener la misma representación, aunque sean gráficas distintas, entonces son isomorfas. Ajá. Lo que sigue ahorita es ver algunas condiciones de gráficas isomorfas. Ajá. Lo que me interesa son algunas de las propiedades que tenemos. Son un poquito, creo que son 1, 2, 3, 4 propiedades. Entonces vamos a platicarlas despacito. Algunas son muy inmediatas, otras sí van a requerir un poquito más de trabajo. Entonces la primera. Tú vas a tener dos gráficas que sean isomorfas. Que sean isomorfas, lo que me quiere decir es que existe una función f que va de los vértices de G en los vértices de H, que este es un isomorfismo. Isomorfismo. O lo que es lo mismo, es una función que me preserva adyacencias. Ajá. Que además es biyectiva. La primera, isomorfismo, lo voy a poner biyectivo. La primera condición pues es que el número de vértices de G tiene que ser exactamente el mismo que el número de vértices de H. Y pues esta condición se da inmediatamente de la definición de función biyectiva. Recuerden que cuando ustedes tienen una función biyectiva entre dos conjuntos, entonces decimos que los conjuntos tienen el mismo cardinal. Entonces esta sale inmediatamente de la definición de que la función f es biyectiva y pues la tenemos de gratis, ¿no? Vamos con la siguiente. Déjame ver si caben ahí los dos. Ahí está, bastante bien. La siguiente es también un poquito intuitiva, pero esta sí va a necesitar un poquito más de demostración. Lo que me dice es, si tú tienes dos vértices en la gráfica G, entonces se va a cumplir dos cosas. El vértice Z pertenece a la vecindad en G del vértice X, sí, solo sí. El vértice f de z pertenece a la vecindad de G, perdón, en H, de la imagen de X. O sea, si este vértice Z era vecino de X en G, entonces me voy a la gráfica H, este es f de X, la imagen de X, la imagen de Z, y estos dos también tienen que ser adyacentes aquí. Y al revés, si estos dos eran adyacentes, entonces X y Z también eran adyacentes en G. Va a salir de la definición de que preserve adyacencias, pero pues vamos a demostrarla despacito. Vamos a ver primero la parte suficiente, es decir, si Z pertenece a los vecinos en G de X, entonces f de Z pertenece a los vecinos en H de f de X. Simple. Pues lo que sabemos es que Z pertenece a los vecinos en G de X. Definición de vecindad es que pues son adyacentes. Entonces lo que tenemos es que XZ tiene que ser una de las aristas de G. Es definición de vecindad de vértice. Pero si es una si XZ es una de las aristas de G, entonces me voy a la definición de isomorfismo que preserve adyacencias, y en particular lo que tenemos es que pues si son adyacentes en G, entonces sus imágenes tienen que ser adyacentes en H. Y dices, bueno, esa definición me la regaló el isomorfismo, la que preservaba adyacencias, y entonces si estos dos, si esta arista f de x es f de z es una arista de H, en particular, lo que me dice es que f de x y f de z son adyacentes en H, y así, pues uno es vecino del otro. F de z pertenece a la vecindad en H, la vecindad en H de f de x. Y listo. Entonces es una condición muy sencilla. Aquí nada más tuvimos que fijarnos cuándo ocupar la definición de vecindad, cuándo ocupar la definición de isomorfismo, pero pues va bastante bien. El recíproco de esta, lo que me diría ahora es que si f de z pertenece a la vecindad en H de f de x, entonces
Lo que quiero demostrar es que Z pertenece a la vecindad en G de X. Y esta lo que me va a decir es, bueno, fíjate, tu condición es esta. F de Z pertenece a la vecindad en H de F de X. Se ve raro, tienes funciones y todo, pero pues te dice, estás en un conjunto y estás en la vecindad de un vértice, entonces me voy a definición de vecindad y eso lo que dice es F de Z y F de X es una arista de las de H. Esa es la definición de que algo está en la vecindad de alguien. Me voy de nuevo a definición de isomorfismo, en particular que preserva adyacencias. Y lo que me dice es, pues como es una función biyectiva que preserva adyacencias, entonces sus preimágenes también tienen que ser adyacentes en G. En particular, pues la preimagen de f de z es z y la preimagen de f de x es x, porque es una función biyectiva. Y esto dice tiene que pertenecer a las aristas de G. Y pues que xz esté en las aristas de G es lo mismo que x y z sean adyacentes en G y por lo tanto son vecinos. En particular, z es uno de los vecinos en G de x. Y listo. Tenemos nuestra demostración de la segunda condición, de la condición B. Vamos a la condición C, que también va a ser muy sencilla. Si la leemos un poquito, si reinterpretamos un poquito este enunciado que acabamos de demostrar, lo que me dice es, mira, por cada vecino que tú tengas en X, por cada vecino de X que tú tengas en G, vas a tener un vecino de f de X en H, que es la de aquí arriba, la inciso B. Y al revés también me dice, si tú tienes un vecino de f de X en H, entonces vas a tener un vecino de X en G. Por cada vecino que tiene X en G, hay un vecino de f de X en H, y por cada vecino que tenga f de X en H, vas a tener un vecino en G. Y esa condición, que es la que está aquí arriba, bueno, el B, eso es una forma de reinterpretar el inciso B, lo que me dice es, por cada vértice, por cada vecino que tú tengas en G del vértice X, vas a tener un vecino en H, pero de f de X. Que es el inciso C. Si ustedes se ponen un poquito más formales, pues hay que hacer una función biyectiva entre el conjunto de vecinos del vértice X y el conjunto de vecinos del vértice f de X para poder dar esta igualdad, que de hecho es la que está en sus notas. Entonces, aquí nosotros nada más les quiero platicar esta idea intuitiva de por qué se da esta igualdad y en sus notas está la parte formal de esta demostración. Y la última que vamos a verificar, que también la vamos a hacer, ok, creo que esta sí voy a necesitar un poquito más de cosas. Vamos a ver si les puedo platicar este inciso D sin necesidad de una demostración formal, porque la demostración formal la tienen en sus notas. Y lo que me dice es, el número de aristas que debes de tener entre las dos gráficas pues es la misma. Y que si ustedes se ponen a pensar, tiene sentido. Porque si las gráficas G y H son isomorfas, y eso lo que me quiere decir es que son exactamente la misma gráfica, muy entrecomillados, entonces tiene sentido que tengan la misma cantidad de aristas, ¿no? Pero ¿cómo lo demuestro? O sea, yo no puedo nada más decir, pues sí, porque se parecen mucho, entonces tienen la misma cantidad de aristas. No puedo decir eso en una demostración. Tengo que hacer algo un poco más formal. Pero vamos a ver. Les platico, sí creo que esta sí puede ser con una platicadita. Ustedes tienen la parte formal en sus demostraciones, entonces vamos con la parte intuitiva. Y les voy a platicar. Ustedes tienen a la gráfica G. Esta gráfica G tiene vértices B1, B2, B3, hasta un B sub n. Y por otro lado tienen a la gráfica H. Y esta gráfica H tiene vértices, no sé, X1, X2, X3, hasta un Xn. ¿Sale? Y saben que tienen a la función f. Saben que hay una función f que va de los vértices de G en los vértices de H. Voy a suponer, nada más para no tener tantos problemas, que al vértice 1 le asocias el vértice X1, al vértice 2 le asociaste el vértice X2, al vértice 3 le asociaste el vértice X3 y al vértice n le asociaste el vértice Xn. Es decir, f de bi pues es exactamente lo mismo que el vértice xy. O sea, si no pasa esto, entonces nada más reorganizo los vértices y me queda bien. Es un sin pérdida de generalidad esto que podemos hacer. ¿Vale? Y ahora me voy a fijar en los grados. Por ejemplo, voy a suponer, creo que tengo otro colorcito por aquí, a ver este verde. Voy a suponer que el vértice B1, no sé, tiene grado G1. Pero fíjate,
como el vértice B1 tiene grado 1 y X1 es la imagen de B1 bajo el isomorfismo, este también debe de tener grado G1. Es de hecho el inciso C, que está aquí arriba. Y el vértice B2 va a tener ahora grado G2. Y el vértice X2 entonces también debe tener grado G2. El vértice B3 debe tener grado G3 y el vértice X3 debe tener grado G3 y así con todos. El vértice BN va a tener grado GN y el vértice XN va a tener grado GN. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve conocer los grados de los vértices si yo lo que quiero es conocer el número de aristas? Dices, pues es que tienes por ahí un teorema, que es el primer teorema de gráficas, que te dice que si tú quieres saber cuál es el número de aristas de una gráfica, estoy metiendo una anotación que no debo. Si tú quieres saber cuál es el número de aristas de una gráfica, te basta saber cuál es el grado de todos los vértices. El grado de X en los vértices de G del grado de X. Le voy a poner, para irnos un poquito con la notación, en los vértices de G de grado de B. Y si tú quieres saber cuál es la cantidad de vértices, perdón, la cantidad de aristas que tiene la gráfica H, pues esto es lo mismo que sumar cuáles son todos los grados que hay en la gráfica H. Primer teorema de gráficas. Pero esta sumita de aquí es lo mismo que sumar G1 más G2 más G3 más Gn. Esta es justamente la suma desde i igual a 1, de B en los vértices de G del grado de B. Pero esto y esta sumita de aquí es exactamente lo mismo que sumar G1 más G2 más G3 más Gn. Esto de aquí es igual a la suma de X en los vértices de H del grado de X. Pero G1 es igual a G1, G2 es igual a G2, G3 es igual a G3, Gn es igual a Gn. Entonces estas dos sumas de hecho tienen que ser iguales. Y si son iguales, entonces 2 veces el número de aristas de G tiene que ser exactamente lo mismo que 2 veces el número de aristas de H. Y por consiguiente, pues el número de aristas de G es igual al número... esto quedó muy horrible. El número de aristas de G tiene que ser exactamente lo mismo que el número de aristas de H. Y listo. Esa es como la idea intuitiva de por qué esta igualdad sí es verdadera. Insisto en que ustedes tienen la parte formal en sus notas, entonces pueden ir y verificarlas. Lo que me va a interesar sobre todo de esta parte de isomorfismos es que se queden con esta idea de que dos gráficas van a ser isomorfas si tienen una representación en el plano. O sea, además con eso, pues ya tienen que empezar a ver como ideas un poquito más intuitivas, que son estas, porque dices, mira, si son la misma gráfica entre comillas, entonces deben de tener la misma cantidad de vértices. Si son la misma gráfica entre comillas, entonces deben de tener la misma cantidad de aristas. Entonces, estas son las ideas que nosotros nos tenemos de tener en cuenta cuando trabajemos con isomorfismos. Más allá de eso, pues realmente no lo vamos a trabajar. Es un tema muy amplio, o sea, de verdad es un tema bastante amplio, pero para el curso básico, pues nosotros nos podemos limitar con estas condiciones que ya tenemos aquí escritas. ¿Sale, chicos? Entonces, ya vamos a finalizar este video. Recuerden escribirnos si tienen... aquí están las notas. Recuerden escribirnos si tienen dudas, si necesitan ayuda con algunas condiciones, si necesitan que les repitamos algunas cosas, mándenos correos, saben en dónde localizarnos, estamos a disposición y cualquier cosa, pues estamos en contacto, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.